principio, las buenas noches a todos y todas asistentes que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un honor poder compartir este panel con, con personalidades tan distinguidas del mundo de la energía eólica en el Perú como son Miguel, Juan y Franco. Vamos a tratar el día de hoy temas de mucho interés para no solamente en el orden académico, sino también en general de lo que es la promoción de la energía eólica en el Perú. En esta oportunidad voy a hacer la presentación también de la Asociación Civil Perú Renovable, que tengo el honor de presidir. Y bueno, sin más, vamos a dar un poco inicio a la presentación. Un poco entrando en contexto de lo que hemos llamado en esta oportunidad el webinar Diálogos para el Desarrollo de la Energía Eólica en el Perú, ¿no? Entrando un poco a colación de sobre qué trata esta ponencia, eh, es importante señalar que el Perú es un país bendecido con lo que es el recurso eólico, ¿no? Comparativamente, podemos verlo no solamente en la región, sino a nivel mundial. El recurso eólico es sumamente competitivo, tanto al norte como al sur, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, acá un pequeño mapa del Perú, es un atlas eólico desarrollado ya hace algunos años por el Ministerio de Energía y Minas, y en el cual se puede ver la incidencia de la velocidad del viento en este caso a nivel regional, ¿no? Solamente para dar algún detalle, pueden ver ahí una pequeña paleta de colores, mientras más esta se acerca a lo que es el color rojo guindo, quiere decir que tiene una mayor incidencia, ¿no? Y esto podemos verlo efectivamente en el litoral peruano, en la costa norte, sobre todo entre lo que es Piura a La Libertad principalmente, y en la zona sur de Lima, ¿no? En lo que es la región Ica y Arequipa inclusive. Y bueno, también podemos verlo en la región de Cajamarca, donde ya hay parques eólicos en operación, ¿no? Entonces esto es bien importante porque podemos ver que el recurso no está centralizado, sino se encuentra a lo largo del litoral peruano, con velocidades de viento bastante competitivas entre 6 hasta 12 metros por segundo inclusive, ¿no? Esto en algunos casos de manera constante, lo que potencia también la eficiencia de los parques eólicos, ¿no? En general podemos hablar de un potencial eólico de 20 gigavatios a nivel Perú, en el cual solamente se tiene el aprovechamiento a la fecha del 2%, ¿no? Tenemos instalado 408 megavatios de parques eólicos y bueno, eso quiere decir que todavía hay mucho espacio por trabajar y mucho potencial por explotar en nuestro querido Perú. Esto, bueno, también, digamos, se vienen trabajando en actividades justamente para poder ampliar la gama, digamos, de parques que tenemos a la fecha. Y una buena noticia es que efectivamente ya desde hace unos meses se vienen construyendo 3 parques eólicos en el Perú, una capacidad instalada en conjunto de cerca de 500 megavatios. Y esto es importante debido a que en anteriores oportunidades todos los parques eólicos que han venido siendo construidos y ya se encuentran en operación a la fecha, han sido posible gracias a lo que son las subastas RER, ¿no? Las subastas de recurso energético renovable. Esto a la fecha ya ha cambiado un poco y el esquema va más hacia lo que es desarrollo de mercado, ¿no? Esto es bastante importante para la promoción eólica. Se estima que al 2025 haya un aumento del 20% de puestos de trabajo relacionados a la industria eólica. Esta es una data de IRENA a nivel mundial y obviamente esto va a afectar también regiones como Latinoamérica, sobre las cuales también es importante, digamos, desarrollar este concepto de aprovechamiento no solo de recursos técnicos, sino también de empleabilidad, ¿no? De desarrollo social, que es al final una parte importante de lo que implica el desarrollo energético en el país. Y por último, electrificación rural, que digamos, un nicho que ciertamente aún no está tan explotado, pero seguramente ya vamos a poder ver con mayor énfasis a lo largo del desarrollo del presente webinar,
Voy a dejar a los expertos que puedan ilustrarnos un poco más sobre lo que es el desarrollo de la energía eólica en el Perú en distintos frentes. En esta oportunidad también les mencionaba, voy a presentar a la organización. Bueno, somos Asociación Civil Perú Renovable, una iniciativa liderada por un multidisciplinario equipo de jóvenes profesionales con experiencia en energías renovables. A la fecha tengo el agrado de comentarles que ya somos 16 asociados digamos, al equipo fundador, Gabriela Sobrados y mi persona, que desde hace año y medio ya hemos venido incubando este emprendimiento con un fin social bastante marcado y sobre todo enfocado para efectos académicos, ¿no? La propuesta que venimos a traer y venimos trabajando en estos meses tiene tres fines principales: educar, informar y transformar. Es lo que buscamos los asociados en general de esta organización, y con una visión de ser referentes en el entorno académico y eléctrico peruano, ¿no? Venimos trabajando también en base a valores de compromiso, integridad y responsabilidad social principalmente, con enfoque también en lo que es innovación. El alcance que venimos a presentar también implica el sector eléctrico, profesionales multidisciplinarios, instituciones y organizaciones con las que venimos colaborando y posteriormente voy a explicar, ciudadanía en general, pero principalmente lo que es la academia, ¿no? Creemos que esto es importante para poder descentralizar el conocimiento en el Perú. Tenemos el orgullo de decir que en nuestra organización no solamente tenemos asociados de Lima, sino de distintas partes del Perú, tanto del norte como el sur. Estamos muy orgullosos de esto y seguramente vamos a ampliar también alguna convocatoria próximamente para poder incorporar a más voluntarios con ganas de poder promover lo que son las energías renovables y sostenibilidad en el Perú. Realizamos distintas actividades, desde publicaciones. A la fecha, entre nuestras redes sociales principales, que son Facebook y LinkedIn, tenemos casi 4.000 seguidores en conjunto. Este es un hito para nosotros al tener menos de 2 años de fundación y en un nicho bastante específico como lo que es energías renovables. Desarrollamos infografías, hacemos efemérides, publicamos noticias relevantes del sector, realizamos eventos. Este es nuestro, como indica el Luz, este es nuestro cuarto evento del año. Hemos tenido anteriormente eventos de distinta índole a propósito del Bicentenario el año pasado. Electromovilidad también lo tocamos a inicios de año. Energía solar, hemos presentado el libro también del ingeniero Roberto Tamayo recientemente. Y bueno, el webinar que nos trae a colación el día de hoy, que es sobre energía eólica, ¿no? Entonces, estamos bastante activos en ese aspecto y seguramente vamos a ir ampliando también los temas a tratar. Eh, Realizamos también algunas publicaciones, hacemos colaboraciones con artículos, hemos publicado en las principales revistas del sector en el país. Estamos también con bastantes ganas de seguir colaborando en distintos eventos externos, no solamente en el caso de los fundadores, sino recientemente también los propios asociados han tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en esta última conferencia de energías renovables, CABER, de la Universidad Católica, por ejemplo. Tuvimos a 2 asociadas de la organización participando activamente y presentando distintos trabajos de investigación, y eso de verdad que nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando. Hemos realizado alianzas institucionales también. Hemos, por ejemplo, participado en el concurso Energízate Perú. Hemos estado también participando dentro de lo que es el desarrollo de un paper sobre fuerza laboral en Latinoamérica para energías renovables, propiamente el CABER. Y el último evento en el cual vamos a estar presente también, me es encantado de anunciarles, el Perú Energía, el 17 y 18 de octubre próximo. Vamos a estar ahí, estamos como aliados estratégicos del evento y vamos a estar presentes cubriendo todas las incidencias del mismo. Realizamos también, por último, capacitaciones y talleres para universidades, institutos, etcétera, en el cual buscamos poder
promover lo que son las renovables, hablar un poquito del tema, que la gente que no está en el día a día con esto conozca un poco más, se interese y obviamente esto se haga, digamos, un tema cotidiano, ¿no? Que es al final lo que buscamos como organización. Bueno, sin más les agradezco la atención. Voy a dar pase ya a Luz para comenzar con las ponencias y por favor, si gustan contactarnos, tienen ahí nuestro correo contacto@perurrenovable.org y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Como primicia, el día de hoy también les anunciamos que aparte del Facebook y LinkedIn, estamos también con nuestro canal de YouTube, donde estamos colgando la totalidad de los eventos que vamos a participar como este. Muchas gracias, Luz. Gracias, Alfredo. Y bueno, para empezar con nuestra primera ponencia, es importante resaltar que las energías renovables se han convertido en una de las alternativas más eficientes para afrontar los desafíos del cambio climático. La energía eólica está dentro de ellas. El aprovechamiento de este recurso eólico en el Perú es vital para el desarrollo de proyectos de tipo energético. El potencial eólico que tiene el país es excelente gracias a sus condiciones de viento. Actualmente en el Perú existen 7 parques eólicos instalados o en proceso de construcción, que en total suman una potencia de hasta 500 megavatios. Es decir, en el Perú apenas se aprovecha el 2% del total de recursos eólicos existentes. Pero para hablar más a detalle sobre estos retos y las oportunidades de la energía eólica, en nuestro país doy pase al ingeniero Miguel Linares. Miguel es ingeniero eléctrico por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en Ingeniería de Sistemas de Potencia por la misma Casa de Estudios. Cuenta además con estudio de posgrado en Gestión de Proyectos Electromecánicos, Finanzas Corporativas y Derecho de la Energía. Asimismo, tiene más de 10 años de experiencia en el sector energético, dedicando los últimos 8 a la gestión de centrales de energías renovables, con especialización en operación y mantenimiento, desarrollo de negocios, mercados eléctricos, asuntos regulatorios, debidas diligencias y transacciones. Actualmente se desempeña como gerente general de los parques eólicos Marcona y Tres Hermanas. Buenas noches, ingeniero Miguel Linares. Adelante. Buenas noches con todos y gracias a Perú Renovables por la invitación. Espero en estos minutos transmitir algunas ideas claves de mi experiencia, ¿no? Producto de estos últimos 9 años en la que he venido gestionando los primeros 4 parques eólicos que han entrado en operación comercial en el Perú. En un marco general para el conocimiento de todos, la central eólica de Marcona fue la primera central eólica en entrar en operación, junto con Tres Hermanas, y también decirlo con Talara y Cupinique, marcaron un hito en la historia de la energía renovable, hacer las primeras 4 centrales eólicas que operaron en el Perú, ¿no? En particular, Marcona y Tres Hermanas están, la verdad, en una zona con un recurso y un potencial eólico muy bueno, con un factor de planta promedio anual superior al 55%. Estoy apuntando a llegar este año a un 60%, lo cual es a nivel mundial marca una diferencia, ¿no? Con respecto a otras plantas en Europa. Estas 2 plantas están ubicadas en la región de Ica, cuentan con una potencia instalada conjunta de 129.2 megavatios. Tienen entre las 2 plantas 44 turbinas instaladas de marca Siemens. En este caso tenemos 2 modelos de turbina para los parques, una de 3.15 con tecnología Direct Convert, que son las únicas turbinas en el Perú con este tipo de tecnología, y las turbinas de 2.3, que son las más usadas en el Perú, que son las con caja multiplicadora y gearbox. Estas centrales se conectan al sistema interconectado nacional por una línea de 220 kilovoltios a la subestación de Isarred de Marcona. Entraron en operación comercial Marcona en el 2014 y en el caso de Tres Hermanas en el 2016. Ahora, una parte importante siempre de la operación de este tipo de activos, en este caso centrales eólicas, es la seguridad como eje principal de nuestras operaciones. Simplemente no puedes tener una operación adecuada de una central eólica si tus indicadores KPI de calidad
X indicadores que tengas para medir la gestión de seguridad, pues lo tengas deficiente, ¿no? Ese es un punto muy importante para la gestión de los parques eólicos. En particular, en Marcona y Tres Hermanas ha cumplido sobre las expectativas en este tipo de indicadores. Hemos tenido durante toda la operación del parque cero LTI, ¿no? Que cero pérdidas de incidencia. Y eso conlleva a consolidar el buen performance que han tenido los parques y espero que continúe. Una pieza importante de la gestión de estos activos es la estrategia operativa, ¿no? Que principalmente consiste en la aplicación de mejoras continuas que incrementan la eficiencia y el performance de este tipo de plantas y la particularidad que tiene comparación con otras centrales hidráulicas, solares o térmicas, ¿no? Unos indicadores importantes en comparación de otras plantas es la disponibilidad. La disponibilidad enfocada en dos puntos. Desde el punto de vista de la turbina, disponibilidad de la turbina, desde el punto de vista de la disponibilidad del sistema de transmisión. Son dos disponibilidades que en conjunto hacen la disponibilidad de parques, pero que cada una tiene una particularidad. Si bien es cierto, la disponibilidad del parque se puede medir en conjunto de las turbinas, pero es fundamental que tomen en cuenta adecuadamente la disponibilidad de la subestación y la línea que voy a mencionar más adelante. Dentro de la disponibilidad tenemos dos formas de medir la disponibilidad de un parque eólico desde el punto de vista de la turbina, que es la disponibilidad medida en función del tiempo y la disponibilidad medida en función de la energía. Esto va a depender mucho del tipo de contrato que finalmente se cierre con el tecnólogo. Yo le digo tecnólogo al fabricante de la turbina que finalmente se va a poner en funcionamiento el parque, y lo que la tendencia actual es manejar una disponibilidad en términos de energía, que no solamente considera el tiempo, sino que también considera limitaciones o el famoso llamado de-rating que pueden tener las turbinas bajo diferentes circunstancias para la seguridad operativa, ¿no? Y también el tema del factor de pérdidas energéticos, en el cual considera los tiempos de parada, no solamente para los correctivos preventivos, sino también para los predictivos, en el cual nos permite, digamos, sacar fuera de funcionamiento una turbina para evitar problemas mayores sobre un main component, que puede ser un gearbox, o puede ser un main bearing, o un blade, una parte, ¿no? Una cosa importante que estaba antecediendo Alfredo es el mapa eólico que vimos. El mejor recurso eólico está en la zona costa del Perú, ¿no? Los principales desarrollos y los más de 10.000 megavatios que hay en desarrollo eólico ahorita en fase de estudio de preoperatividad en COS están en la zona costera, ¿no? Ya sean principalmente en la zona norte, en la zona norte de Arequipa y en toda la región de Ica, ¿no? Es el contraste de esta zona costera que para el caso de Perú presenta una alta salinidad y contaminación. Muchos a veces nos enfocamos en la turbina, pero es fundamental que el sistema de transmisión esté adecuado a estas condiciones altamente adversas para la operación de un parque eólico. De mi experiencia, que les mencioné más de 9 años, el 80% de los problemas que se presentan en una central y de las indisponibilidades están directa o indirectamente relacionado a este inconveniente de la alta contaminación y salinidad, ¿no? Principalmente en la infraestructura de transmisión, ¿no? Que está consistida en la línea de transmisión y la subestación. Es un factor para mí determinante durante la etapa conceptual, diría yo, construcción y suministro de la fase digamos, de desarrollo de estos proyectos, ¿no? Parte importante que ayuda a mejorar, a supervisar estas condiciones adversas que tenemos en una inspección de drones. Hoy día está bastante desarrollada esta tecnología y nos permite desarrollar de manera segura la inspección de la infraestructura de transmisión, en particular de las torres de transmisión que están asociadas con los aisladores, y también de las torres de los aerogeneradores y de las palas, que son, digamos, los componentes que están más expuestos y que normalmente presentan problemas frente
frente a estas condiciones atmosféricas. El otro tema, y que está relacionado con los indicadores operativos, es la implementación de la digitalización y monitoreo remoto, ¿no? Vamos a llamarlo el famoso Big Data, pero en términos operativos. Simplemente lo que tú no puedes medir, no puedes controlar, y lo que no puedes controlar, no puedes gestionar. Entonces es fundamental implementar modelos, macros, Excel, según el caso de negocio que tenga, para procesar la cantidad fuerte de data que generan los aerogeneradores, porque te generan cada 10 minutos información de 20 o 30 parámetros, multiplica eso por 50 turbinas, multiplica eso todas las 24 horas del día y multiplica el año, y así sucesivamente manejas una data bastante voluminosa y que debe ser tratada de manera oportuna y que te va a servir, créame, en predecir de manera adecuada los problemas futuros que puedan tener plantas. Un tema, y un esquema particular, es el triángulo que tiene que tener digamos, el propietario del parque, principalmente entre el operador, que es su centro de control, el tecnólogo, que es tu socio, que vas a trabajar con él de lleno en el mantenimiento y la operación del día a día de las turbinas, y el core, ¿no? Este círculo de coordinaciones, aprobaciones, reprogramaciones es bastante importante a fin de aumentar justamente la eficiencia y el performance de este tipo de planes. Bueno, acá he puesto un gráfico realmente genérico del ciclo de vida de un activo, que es muy análogo a lo que tenemos en una central eólica. La filosofía es la misma, y lo pongo acá porque, si bien es cierto, estoy focalizándome en mi posición en la parte de la operación, es fundamental que se tenga en cuenta la filosofía operativa y, como vuelvo a resaltar, las condiciones adversas de la zona costera para la operación. Si bien es cierto, la etapa de desarrollo, construcción, desde el comienzo cero, te puede durar 2, 3 años, eso te va a marcar la diferencia en los 20, 30 años de vida útil que tú tengas en el parque. Créame que el 90% de los problemas que yo he tenido en los parques de diferente índole han sido producto de un deficiente diseño o deficiente suministro o deficiente comisionamiento de las plantas. Lo que tú puedes, digamos, predecir o puedes considerar durante esta etapa de diseño, ¿no? Diría hasta la prefacidad, créanme que te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza durante la operación. También es importante que durante la etapa de factibilidad, y diría ya de diseño, tener asociado al tecnólogo que finalmente va a terminar siendo un partner importante durante la operación de tu activo, en este caso de las turbinas. Porque normalmente cuando uno desarrolla un proyecto eólico y adquiere una turbina, normalmente va de la mano asociado un contrato de operación y mantenimiento de 10, 15 años, 20 años, bajo las diferentes modalidades que puede haber en estos contratos, ¿no? Entonces es bastante importante no solamente focalizarnos en las inversiones desde un punto de vista del proyecto, sino también en lo que va a pasar en el futuro desde un punto de vista operativo. El tema del marco regulatorio, para hacer un paréntesis ahí, es el reconocimiento actual que tiene las centrales eólicas de potencia firme a partir de aproximadamente agosto, septiembre de 2019, en el cual prácticamente desde un punto de vista comercial podemos decir que manejar un contrato de una central eólica es actualmente manejar como un contrato de una central hidráulica de pasada, ¿no? Obviamente respetando las diferencias, pero en el fondo es lo mismo. Una central hidráulica de pasada estamos hablando de un flujo de agua, acá estamos hablando de un flujo de viento que tiene un reconocimiento de potencia firme, y lo cual ha permitido, no solamente eso, sino también el marco regulatorio estable de los primeros parques que han entrado en la operación comercial, ha permitido la construcción de estos 500 megavatios de nueva capacidad eólica que hoy por hoy ya se está construyendo.
El tema, no solamente la excelencia operativa es importante, sino también el fuerte compromiso social. Siempre la energía eólica es una fuente de energía inagotable, ¿no? Está permitiendo una transición energética que finalmente nos beneficia a todos, ¿no? El tema en particular de los parques de Macona y Tres Semanas, y entendería que debería ser la misma filosofía para cualquier otra central eólica, son al menos el cumplimiento de los monitoreos ambientales, los actos que tú has tenido en el estudio de impacto ambiental, y no solamente los actos contractuales, sino las actividades adicionales y proactivas que tú tienes con las instituciones educativas, médicas municipales de la zona donde te desarrollas, ¿no? Particularmente en Marconi Tres Hermanos hemos venido promoviendo bastante el deporte en asociación con colegios de la municipalidad, asociados a la municipalidad de Marcona. Hemos tenido la realización el año pasado del Winter Marcona. Estamos ya planeando la realización el 30 de octubre también en nuestros parques eólicos, la realización de otro Winter Marcona con el éxito que hemos tenido el año pasado. Esto promueve bastante y socializa bastante el proyecto. También hemos apoyado en la realización del Rally Dakar. La verdad que estamos bastante involucrados, no solamente en el aspecto operativo, sino en el componente social ambiental, que para mí en particular es un tema fundamental también para la operación de un parque. Sin más, quedo atento a los comentarios que puedan surgir. Quedo bastante específico en algunos puntos. Espero que se hayan llevado algunas ideas fuertes y quedo atento a cualquier comentario. Doy la posta a Juan. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. También recalcar a los participantes, los que están presentes, que pueden hacer sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas o en el chat para al final de la sesión poder responderlas junto con los panelistas. Bien, doy pase a la segunda presentación, a Juan Coronado. Juan es oficial en meteorología, bachiller en administración aeroespacial e ingeniero meteorólogo por la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, FAB, y magíster en la administración de empresas en VIA por Indiana Institute of Technology. Cuenta además con un posgrado en negociación e influencia por el MIT y estudios de especialización en España e Italia. Asimismo, tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos de energía renovable y es pionero en la generación de energía eólica en el Perú, habiendo sido responsable del desarrollo de algunos de los primeros proyectos construidos en el país con una capacidad total de 110 megavatios. Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, SPR, y director general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú, SENAMI, así como profesor universitario. Actualmente también se desempeña como director general en Ignis Energía y es miembro de la ONG L+1. Así que le doy pase a Juan Coronado. Buenas noches. Muchas gracias. Disculpen la falta de conocimiento de la tecnología. Entonces, básicamente eso, ¿no? Analizar cómo hacemos que sea competitivo. Y acá, esta matriz, un poco la preparé ayer pensando en digamos, cómo primero las ventajas comerciales, ¿no? Porque si quiero ser competitivo, finalmente vamos a generar energía y eso es muy bonito y cuidamos el medio ambiente y luchamos contra el cambio climático, pero tenemos que vender la energía. Entonces, ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas para poder vender? Para poder vender, mi energía tiene que ser barata, competitiva, sobre todo en un país como el Perú, donde la energía es absolutamente barata, ¿no? Entonces, el que no tenga ciertas condiciones no va a poder competir, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pongo un parque eólico, vamos a decir acá en Lima, ¿no? Pongo un parque eólico acá en Lima, seguramente no voy a poder competir porque mi factor de planta o el número de horas equivalentes que puedo generar en Lima son bajos, ¿no? Entonces, la energía va a tener que ser cara. Entonces,
uno, diferenciación en costo, ¿no? O sea, un mayor factor de planta te permite tener mejores costos, menores costos, perdón. Además, digamos, tenemos que tener acceso a los PPA con clientes libres y clientes regulados. Y eso es un poco lo que explicó antes Miguel, ¿no? Que, bueno, antes teníamos las subastas, ¿no? Las subastas red te compran toda la energía. Ahora es muy diferente. Ahora tú tienes que analizar a tu cliente. O sea, si mañana ustedes le quieren vender con un parque eólico a un cliente, tienen que analizar cuál es la curva de demanda de ese cliente, compararlo con su curva de oferta, a qué hora produce mi parque eólico energía. Entonces, lo mío se lo vendo. Lo que no tengo, porque no produzco a esa hora, tengo que comprarlo en el spot, en el marginal. Entonces, tenemos que encontrar ese balance. Entonces, eso por un lado, ¿no? Después la ventaja operativa. Si es que estoy en horas punta o no estoy en horas punta, ¿no? Una ventaja y una buena noticia de las eólicas y ahora que se mencionaba lo de la potencia firme, una ventaja es que producimos en hora punta y producimos bien en hora punta. Entonces, esa es una ventaja porque al final te van a pagar para comenzar potencia. Otra ventaja operativa son los tiempos cortos de construcción. Evidentemente, construir una hidro, por ejemplo, demora muchísimo más que una eólica, ¿no? La solar puede ser más rápida, pero digamos, comparativamente con otras tecnologías, la eólica es bastante rápida de construir, ¿no? Otro tema es el fácil repowering, ¿no? O sea, el repowering es, si yo tengo mi proyecto eólico construido y ya operó 20 años, la tecnología pues ha cambiado en 20 años, ¿no? Por ejemplo, los aerogeneradores que colocamos en Cupiznique eran de 1.8 megavatios, ¿no? Ahora los aerogeneradores vienen de 5, de 6 megavatios. O sea que en cada punto yo voy a generar 2, 3 veces más energía. Y lo mismo pasa con el factor de planta. Esas máquinas eran lo mejor que había en ese momento. Tenían 100 metros de diámetro de pala, ahora vienen con 160 metros de diámetro de pala. O sea, una gran diferencia y por lo tanto producen más energía. Ventajas ambientales. Uno, se ocupa poco terreno. Y digo ocupa, ¿no? Porque yo para hacer un parque eólico de 80 megavatios necesito 1.200 hectáreas. Y wow, ¿cuánto terreno? Pero finalmente se ocupa, porque la de eólica, como saben, son como postes, ¿no? Entonces se ocupa. Entonces el impacto ambiental generalmente es menor. Y bueno, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, evidente, energías renovables. Podríamos hablar un rato de eso, pero quiero pasarlo rápido. Podemos generar bonos de carbono. Ahora han vuelto los bonos de carbono. Durante, yo creo que unos 10 años, los que desarrollábamos proyectos ni mirábamos los bonos de carbono porque habían bajado tanto de precio que ya realmente no hacían una diferencia en el desarrollo de proyectos. Ahora han vuelto y estamos, digamos, mirándolo, todos los que estamos desarrollando, estamos mirando la contribución que puede significar la generación de bonos de carbono. Ustedes saben que los certificados de emisiones te los dan, digamos, a través de un procedimiento con Naciones Unidas, reconociendo cómo mitigas los gases de efecto invernadero en la atmósfera, teniendo para eso en cuenta cuál es la composición de la matriz eléctrica, ¿no? Cuál es el factor de emisiones de nuestra red. Si tú inyectas a la red, cada megavatio hora que tú inyectas ahí, tiene una contribución que yo creo que ahora está como en 0.5 más o menos el factor de emisiones. Es decir, 0.5 toneladas por megavatio hora. Y otras ventajas operativas, ¿no? Que el viento es muy constante en el mediano plazo. Ahí siempre hablan de la intermitencia, ¿no? Dice, el viento es intermitente. Sí, es intermitente, pero yo no lo llamaría, porque intermitente para mí es algo que se prende, se apaga, se prende, se apaga. Lo que tiene el viento es variabilidad. Y si hablamos de variabilidad, la variabilidad interanual de la energía eólica
es bastante constante. O sea, por ejemplo, con una hidro, usted se tiene que esperar que vienen, digamos, años secos, años húmedos. Pueden haber 5, porque las sequías en el país vienen por paquetes, ¿no? O sea, que tú puedes tener 3 años secos, por ejemplo, 4 años secos, ¿no? Entonces, eso te afecta tus números en una hidroeléctrica de pasada, por ejemplo, ahora que se hablaba. En la eólica no, en la eólica, dado que estamos en la costa peruana y tenemos el anticiclón del Pacífico Sur, que es un anticiclón semipermanente, quiere decir que, digamos, le dicen semipermanente porque en el verano se va para el norte, en el invierno, perdón, para el sur, y en el verano y en el invierno se va para el norte. Por eso en el invierno hay más viento, porque el anticiclón se ha ido al norte, entonces nos cae más viento, los vientos alisios, ¿no? Entonces, digamos, esa es una ventaja que tenemos que aprovechar. En la costa peruana, dichos, por esto se puede generar mucha energía, ¿no? Y realmente es cercano al valor de la ley de Betz, ¿no? Ahora, ustedes saben que hay la ley de Betz, que es lo máximo que yo le puedo sacar de energía al viento, que es el 59%, ¿no? Ahora vemos factores de planta mayores, 60%, entonces estamos desafiando un poco la ley de Betz, ¿no? Y bueno, mínimo impacto ambiental. Los impactos ambientales de la eólica son conocidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los pájaros. Evidentemente hay mortandad de pájaros y eso, digamos, no es que la eólica sea un asesino de pájaros, porque a veces lo pintan así, ¿no? Simplemente que hay que estudiar cómo se impacta la avifauna con un parque eólico y evidentemente hay algunos pues que son lo que yo más he visto es el tema de murciélagos, ¿no? Tienen problema por el ruido que hacen, entonces se desorientan y bueno, voy a avanzar. Entonces, para poder entender cómo hago yo eficiencias en un parque eólico, tengo que entender la energía eólica. Entonces, por eso les pongo esta fórmula. No es que yo quiera hablar mucho de fórmulas, a mí me gustan las cosas prácticas, evidentemente a veces hay que entrar en las fórmulas, pero digamos que la energía eólica va a depender de la densidad del aire. Bueno, la densidad del aire es la densidad del aire, o sea que donde yo ponga mi parque eólico va a haber una cierta densidad del aire, ¿no? Pongo mi torre meteorológica, mido la temperatura, la presión, y voy a, digamos, calcular con una fórmula empírica cuál es la densidad del aire promedio un año. Entonces, normalmente pues te sale 1.2 kilogramos por metro cúbico, etcétera. Dependiendo de dónde estés, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un parque eólico en la costa, va a tener alrededor de 1.1, 1.2 kilogramos por metro cúbico, pero si yo me voy por ejemplo, me voy al Cusco, ahí voy a tener 0.8, 0.9, ¿no? O sea que por cada, digamos, voy a generar 20% menos de energía con el mismo viento. Entonces me conviene estar, digamos, en la costa, ¿no? Si yo quiero competir un parque eólico que está en la costa con uno que está en la sierra, por ejemplo, Duna Huambos en Cajamarca, ese proyecto para competir tiene que tener, digamos, si el de la costa tiene 8 metros por segundo, Duna Huambos tiene que tener 10, 9 para poder competir en producción de energía. La siguiente variable es el área, la S. La S que ven ahí es el área, que es esta circunferencia que se ve aquí, ¿no? Uy, perdón. La circunferencia que se ve ahí es el área de barrido de las palas. Si yo tengo palas más grandes, entonces tengo mayor área de barrido. Y eso sí lo puedo controlar porque es un tema que depende de la tecnología, del tecnólogo, ¿sí? Como decía Miguel. ¿Por qué? Porque si yo compro, digamos, Cupinique, 100 metros de diámetro de pala, si yo hoy día voy y saco esa turbina de 100 metros de diámetro de pala y le pongo turbinas de 160 metros de diámetro de pala que venden hoy día, voy a producir más energía con el mismo viento. Y eso podríamos hacerlo en un momento que se haga repowering en ese parque eólico, ¿no? Y la otra variable es el viento. El viento es el viento. El viento hay que medirlo y esto nos va a llevar, digamos, a que pequeñas variaciones en el viento sean una gran diferencia en la producción de energía. Entonces,
¿Y por qué? Porque es cúbico, ¿verdad? Entonces, un poquitito, digamos, un parque de 7 metros por segundo produce mucho menos energía que un parque de 7.5 metros por segundo. Entonces, conociendo esas variables es en lo que me voy a basar más adelante para poder entender cómo hago competitivo mi parque. Entonces, uno de los conceptos que tenemos que entender para poder hacer competitivo este parque eólico es el LCOE, o el costo nivelado de la energía, que es básicamente todos los costos que tiene el proyecto, ¿no es cierto? Construcción, operación, etcétera, dividido entre la energía que produce. Entonces, eso nos va a dar una cantidad en dólares por megavatio hora. Claro, para calcular el LCOE, lo que hago es, ahí ven la fórmula, que es básicamente lo que me cuesta dividido entre la generación, pero todo, ¿no es cierto?, lo voy a castigar, digamos, con un costo, ¿no? Con un 12%, 15%, lo que le querramos poner de tasa de descuento, que básicamente, normalmente, tiene que ver con el financiamiento que nos podemos conseguir para poder financiar ese proyecto. Entonces, en la medida que yo minimice el LCOE, voy a tener mayor competitividad. Mi energía va a ser más barata. Menor LCOE, energía más barata. Evidentemente, usted no va y busca a su cliente y le vende al LCOE, ¿verdad? Porque tendrías que estar loco. Nadie compra pan para vender pan. Pero este es tu suelo. Ojo, el LCOE es tu suelo. O sea, tú no puedes vender más abajo de el LCOE porque estás perdiendo plata. Entonces, tenemos que pensar eso como un suelo. Entonces, ¿cómo hago para minimizar mi LCOE? Tengo dos maneras. Una, voy a disminuir, digamos, el numerador, ¿de acuerdo? O sea, el costo de mi proyecto y la operación lo voy a disminuir, o voy a generar más. Una de las dos. Una de las dos o las dos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para minimizar el LCOE. Entonces, tengo que entender cuánto cuesta el proyecto. Los proyectos normalmente, lo que es el aerogenerador, cuesta alrededor del 70% del costo, que es el rotor, la torre, la nacelle. Y lo demás, que es el balance de planta, el financiamiento, la ingeniería y todo lo, ¿no? Complementan, digamos, ese costo, más o menos un 29%. ¿De acuerdo? O sea que la turbina un 70% y el balance de planta, el financiamiento. Entonces, si yo me pongo a pensar esto, voy a pensar cómo hago para que esto sea eficiente. Entonces, yo tengo que llevar cada uno de estos números, ¿ya?, a LCOE. O sea, lo tengo que convertir en dólares por megavatio hora. De tal manera, esto es un ejemplo de una tarifa de $60 y cómo se compone. De esos $60 que me cuesta el proyecto, cuánto es de torre, cuánto es de OPEX, cuánto es de ingeniería, etcétera. Y con eso yo voy a comenzar a trabajar para poder hacer más eficiente mi parque eólico. Esto lo mencionaban antes también Miguel. Fíjense, en cada fase del proyecto hay dos variables que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuánto invierto y cuál es mi riesgo? ¿No? Por ejemplo, cuando tú desarrollas el proyecto, evidentemente, las fases, iniciales de desarrollo, estás invirtiendo regularmente plata, ¿no es cierto? Tu riesgo es bajo. Pero una vez que tú empiezas a construir, estás invirtiendo mucha plata y tu riesgo es muy alto. Entonces, tenemos que comenzar a analizar cómo hacemos para que eso sea eficiente, ¿ya? Y luego viene, evidentemente, lo que ya creo que ha explicado bastante bien Miguel, que es, digamos,
la fase ya de operación. Inicialmente, nosotros nos hemos gastado, imagínense, toda esta plata. No sé si se ve la flecha, mi puntero se ve. Nosotros nos hemos gastado, digamos, en la construcción toda esta plata y luego empieza a operar la planta y comienzo a recuperar, ¿no? Comienzo a recuperar hasta mi break-even, quiere decir que ya pagué mi inversión. Y luego comienzo a ganar plata, ¿no? Entonces, en cada una de esas fases tenemos que pensar, por ejemplo, cuando yo voy a comprar la turbina, ¿eso es gestionable o no es gestionable? Es decir, yo puedo hacer que eso sea eficiente o no. Es el 70% del costo del proyecto. Hay dos maneras de verlo. Normalmente, las grandes empresas compran en grandes paquetes. Por ejemplo, Statkraft, o Enel, o Engie, estas compañías muy grandes compran muchas turbinas y por lo tanto no es lo mismo que vaya Juan Coronado a comprar turbinas. Por más bien que yo les caiga, por más plata que yo tenga, yo no voy a conseguir esos precios. Entonces, es un poco difícil poder optimizar esa parte, digamos, del negocio, salvo que seas, como digo, un gran comprador de turbinas. El BOP, la interconexión, sí, podemos, porque ya estás tratando con, digamos, empresas más pequeñas. Entonces, yo puedo contratar la construcción a uno, contratar digamos, la línea, etcétera. Yo puedo gestionar y puedo conseguir eficiencias. El OPEX, o sea, los gastos operativos para operar la planta, la voy a dividir en dos. El OIM, que es lo que hablaba ahora Miguel, ¿yo puedo gestionarlo? Sí, puedo gestionarlo, hacerlo eficiente. Pero digamos que inicialmente hay un contrato que me ata al fabricante y bueno, ese contrato. Tengo que ver, evidentemente, los temas de disponibilidad. Normalmente, cuando hacemos el desarrollo, lo que vemos es la garantía, ¿verdad? Si te garantizan 97% de la energía que puede producir ese parque o el 97% de las horas, 97% de las horas que ese parque se supone que iba a producir. Y luego viene el tema de terrenos, que nosotros lo vemos, hacemos el contrato de terrenos, ahí tenemos poder de negociación, buscar una buena negociación. Traten de tener contratos tipo de la industria, ¿no? Yo conozco gente que se siente muy negociador, ¿no? Finalmente firman un contrato que tiene 1000 huecos y el banco dice, oye, esto no es financiable. Entonces hay que tener cuidado, pero puedes negociar. Ahí es el tema de dólares por hectárea o de dólares por megavatio, ¿no? O dólares por torre. Hay maneras y los contratos tienen que ser de 30 a 35 años para que el banco no vea tanto riesgo. Si tú tienes un contrato de 10 años, el banco va a ver riesgo. Si tú tienes un contrato de 20, 30 años, el banco va a ver menos riesgos y te va a cobrar menos por la plata. Voy a avanzar para... Sí. Aquí, básicamente, esta era como le decía, cómo empezamos el desarrollo, cada una de estas fases, ver cuál es el recurso que tenemos, la interconexión, restricciones, concesiones que hayan en la zona, concesiones temporales. El Global Wind Atlas es una maravilla que la han inventado hace unos cuantos años. La verdad, antes no había esto, había que ir al Atlas ese que me mostró Alfredo. Ahora lo tienen ustedes en línea, el Global Wind Atlas, una maravilla. Realmente pones el puntito y te dice un estimado con datos de mesoescala, evidentemente modelamiento, pero te ayuda mucho para poder entender cómo está el recurso en esa zona. De poner la torre nadie te salva. Tienes que poner la torre para hacer el proyecto. Pero estas son herramientas que ayudan. Normalmente, para un desarrollo, yo siempre recomiendo, y es nuestra práctica, es hacer una prospección, que es ir a la zona y medir el viento por una semana. Algunos me decían, oye, tú estás loco, una semana no vale nada. Sí vale, porque yo puedo conocer si ese sitio tiene potencial de tener
digamos, una buena producción de energía. A veces en mesoescala, para que tengan una idea, la resolución espacial de la mesoescala es alrededor de 50, 60 kilómetros, lo que ustedes ven. Entonces, cada punto mide 50 kilómetros. Entonces, digamos, ustedes pueden tener un sitio como Cupisnique, por ejemplo, por dar un ejemplo. Hay muy buen viento cerca a la costa, pero si ustedes se van a la carretera, y lo digo por experiencia porque pusimos una torre ahí cerca a la carretera, ya no hay viento. O sea, a 12 kilómetros de donde hay viento. Entonces, hay que poner la torre. Eso es fundamental. Y la torre, bueno, ahí está explicada cómo es la torre. Si quieres podemos profundizar un poco en esto. Actualmente, nosotros poníamos torres de 80 metros. Después hemos estado poniendo de 100. Ahora se ponen torres de 120 metros. Normalmente hay que poner redundancia. Es decir, por ejemplo, para medir la velocidad y la dirección de la velocidad del viento, 2 anemómetros por nivel. Para medir la dirección del viento, 2 veletas por nivel. Para medir, digamos, otros parámetros, sensor de presión, eso, bueno, pueden tener uno. Pero en general hay que tener data redundante, de tal manera que si te falla un anemómetro en un nivel, tienes el otro para poder no perder data. Imagínense que se malogra o se tiene algún problema un anemómetro, hasta que tú te das cuenta, hasta que te compras el otro anemómetro, lo importas, hasta que lo llevas, ya perdiste un mes y medio de datos. Eso es oro, ¿no? Y bueno, hacer el cálculo energético, no voy a profundizar en esto, creo que lo he hecho ya Alfredo, me ha escuchado varias veces, hay una explicación un poco más extensa de cómo se hacen estos estudios. Muchos lo tercerizan, nosotros cuando hacíamos esto lo hacíamos in-house. Es bueno saber hacer el micrositing, que es como un arte. Uno va, prueba-error, va colocando los aerogeneradores de tal manera que la producción de energía cada vez sea mejor, evitando el efecto estela. Como saben, el efecto estela es la que nos va a quitar, por la turbulencia, nos va a quitar producción en el parque eólico. Entonces tenemos que optimizar esta distribución de los aerogeneradores en el terreno. Para eso necesitamos una buena topografía y un buen modelo para poder, digamos, modelar. Por ejemplo, nosotros usamos el WASP, ahora se está usando mucho el OpenWing, por ejemplo, y modelos que cuando son cerros, por ejemplo, permiten tratar esas topografías complejas. Y bueno, después de analizar los datos, ¿qué tenemos que entender? La variabilidad del recurso, cuándo hay más viento, cuándo hay menos viento, tenemos que entenderlo bien. La distribución de esos datos, los factores, tanto el factor de forma como el factor de escala, ahí está Franco, que seguramente va a profundizar ese tema. A mí realmente siempre desde el primer día que empezamos a estudiar los proyectos acá, me llamó la atención los altos valores de K que se pueden generar en Perú, ¿no? 3.5, 3.6, hasta 4, ¿no? Quiere decir que la curva está muy pronunciada, y cuando está muy pronunciada, quiere decir que está centrado el viento, o sea, tienes mucho viento, y eso es muy bueno porque el viento es constante, es como un ventilador, ¿no? Si tú tienes ese factor de forma, digamos, como una campana de Gauss, como 2, entonces quiere decir que tu viento está disperso, ¿no? Tienes vientos altos y tienes vientos bajos. Cuando tú tienes esa forma, es que tú tienes vientos centrados, por ejemplo, entre 7 y 9 metros por segundo, casi todo el tiempo, ¿no? Muy importante. Conocer la distribución estadística también te va a permitir generar eficiencias. Por ejemplo, cuando tú vas al banco, el banco se va a fijar cuál es la distancia entre tu P50 y tu P75, entre tu P75 y tu P90. Si hay mucha distancia entre esos valores, quiere decir que tu viento es muy disperso. Y si tu viento es muy disperso, entonces vas a tener problemas para generar la misma cantidad de energía todos los años. Entonces, eso es muy importante. Hay que conocer las rachas. Yo me imagino
Yo he un poco estado bastante tiempo ahí en Pisco porque volaba en la Fuerza Aérea y teníamos las paracas, ¿no? Y el viento se disparaba a 50, 60 kilómetros por hora así. Entonces, esas rachas hay que conocerlas porque hay que, digamos, entenderlas para ver cómo van a afectar mi operación y mantenimiento. El shear quiere decir el cambio de velocidad con la altura, porque las palas van a tener diferentes fuerzas que van a afectarlas. Entonces hay que conocerlo y esto va a determinar un poco qué turbinas vamos a poner. Hay que estudiar, ya esto es un tema más de desarrollo de proyectos, cuáles son los obstáculos que tengo. Tengo que conocer cuáles son los obstáculos alrededor de mi parque eólico. Y finalmente lo dejo con una pregunta. Muchos desarrolladores hacen estudios preliminares. Yo era uno de ellos. Pero algunas otras empresas van directo, ¿no? Hacen el estudio de impacto ambiental, el CIRA, todo de frente, ¿no? Pero muchas veces es mejor, puede ser mejor, hacer primero estudios preliminares, ambientales, scopes, que te permiten un poco mapear cuáles son los riesgos de tu proyecto para después apuntar específicamente a esos problemas y poder tener un mejor proyecto. Bien, eso es todo lo que les he traído. Espero que algo pueda quedar de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan. Bueno, como parte del webinar, ahora le tocaría a la presentación de Franco Canziani. Franco es ingeniero mecánico por la PUC y magíster en energía renovable y eficiencia energética por la Universidad a Distancia de Madrid, UDIM, España. Cuenta con estudios concluidos en maestría en Ciencia y Tecnología de los Polímeros de la Universidad de Manchester, Reino Unido, y es doctor en microredes eléctricas rurales por la Universitat Politécnica de Cataluña, España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético y es especialista en sistemas de electrificación rural, autoconsumo, bombeo de agua y movilidad eléctrica. Actualmente se desempeña como gerente general en Guaira Energía, empresa de la cual es fundador, y es docente e investigador en la Universidad Científica del Sur y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Buenas noches, doctor Franco Canziani. La pantalla es de usted. Entonces estaba hablando de estas fotos preliminares de una turbina eólica de 5 metros que se ve en el desierto de Nazca, un lugar que se llama Monte Grande. Turbina de fabricación propia, esa es una foto de hace 10 años, ya no fabricamos turbinas localmente, estamos importando algunas turbinas pequeñas también, turbinas para electrificar granjas en la zona de Huacho, y la foto de la derecha son las turbinas eólicas instaladas en la microred de Laguna Grande, que para nosotros es emblemática porque es nuestro lugar de estudio, prácticamente un laboratorio de electrificación rural, como vamos a buscar de explicar en esta presentación. Bueno, esto ya está dicho. Y la relevancia de la electrificación rural, ¿no? Aquí vemos el mapamundi de acuerdo a la IEA, la International Energy Agency, y cómo está el mundo en cuanto a electrificación no genérica, digamos, de todo el país, sino en el ámbito rural específicamente. El Perú en ámbito general tiene algo de 98.3, las cifras varían de acuerdo a la fuente, pero en lo que es el ámbito rural tenemos 86.3. También aquí las cifras varían, pero esta es la información de la IEA, y considerando los 7 millones de personas que según el INEI habitan en el ámbito rural peruano, tenemos cerca de una cantidad de 600.000 a 1 millón de personas peruanas que no tienen energía eléctrica, ¿no? Con lo que ello conlleva retraso de accesibilidad a servicios, a capacidad productiva, a equidad y a desarrollo también educativo. Entonces es fundamental cerrar esa brecha, ¿no? Y aquí también vemos una gráfica interesante de Our World in Data que muestra la correlación que existe a nivel mundial entre porcentaje de electrificación
y Producto Bruto Interno per cápita, ¿no? Naturalmente los países desarrollados están ya todos 100% electrificados y el Perú figura aquí con un porcentaje de 98.3 en términos generales, nacionales, ¿no? Y un PBI per cápita de $12.800. Estamos mejor que muchos, pero muy por debajo de tantos otros, ¿no? Entonces, se ve que es clave completar la electrificación rural para también que esto se vea reflejado en nuestro Producto Bruto Interno, ¿no? Per cápita. Es un indicador del desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Pero un indicador también más interesante que se ha encontrado en todas estas lecturas es el HDI, el Human Development Index, utilizado por la ONU, creado por un economista pakistaní, que es un indicador más cercano a las personas, ¿no? Porque generalmente se habla de crecimiento del país y el PBI y tal, pero es importante tener indicadores que están cerca de las personas. Entonces, este HDI tiene 3 ejes, que es ingreso per cápita, la parte económica, ¿no? Otro indicador en paralelo, que es el acceso a la educación, cuántos años en promedio tiene de educación un ciudadano de ese país. Y por último, la expectativa de vida, ¿no? Que tiene que ver pues, con la salud, con la mortalidad infantil, violencia, etc. Entonces, este es un promedio geométrico de estos 3 factores, muy ligado al bienestar de las personas, no necesariamente al crecimiento duro y puro del país. Y eso se compara con el consumo de energía en gigajoules por persona, per cápita, ¿no? Y vemos que hay una correlación, eso sale en este paper que es bastante interesante, y cómo debemos mejorar nuestro consumo de energía, pero de energía bien utilizada, no desperdiciada, para que eso se refleje en mejores condiciones de vida, mayor productividad, mayor ingreso per cápita, por supuesto. Entonces la energía, como ya sabemos, es fundamental para el desarrollo y aquí se ve de manera expresa, ¿no? Y en cuanto a electrificación rural, este es un gráfico que he elaborado también de múltiples fuentes, porque no es fácil y la información a veces es poco contradictoria, pero vemos que el Perú ha mejorado sostenidamente en su electrificación a nivel nacional, urbano por supuesto, y en rural se ha hecho un gran esfuerzo también de electrificar. Eso es innegable, pero falta esa última fracción que puede ser la más dura, ¿no? La última milla, lo más difícil de llegar. Y aquí los sistemas de microredes que usan el viento, el sol y posiblemente microhidráulica para electrificar los poblados remotos es muy relevante y conveniente. Para llegar pues a esta famosa ODS, ¿no? Número 7, que es energía asequible para todos, ¿no? y limpia, sostenible, para el 2030, que está pues a la vuelta de la esquina, ya cada vez más cerca. También importante mencionar que hay electrificación y electrificación. Para eso está el Multi-Tier Framework del Banco Mundial, que establece patrones, estándares de calidad para la electrificación en diferentes escalafones, ¿no? Porque no se trata de decir que está electrificado un pueblo porque cuenta un par de horas al día con electricidad que a lo mejor es inestable. Tiene que haber una buena calidad de suministro eléctrico. Y eso más aún si queremos llegar a tener mejoras productivas, ¿no? Usos productivos de la electricidad exige mayores estándares de calidad de suministro. Y aquí también una tabla de consumo per cápita de energía en términos generales, ¿no? Energía total. Y vemos pues que el Perú tiene un consumo de 9.900 kilovatios hora per cápita, que está pues bastante bajo, inclusive a nivel regional, y qué decir de a nivel mundial. Entonces tenemos una brecha de consumo energético porque nos falta industrializar nuestro país, mecanizar la producción, tener mejores servicios, mayor porcentaje de electrificación, calefacción, etcétera, ¿no? Nos falta aumentar eso muchísimo. Por eso, claro, se entiende que se puede argumentar que va a haber una sobreoferta de generación eléctrica en un escenario de que entren en línea más proyectos. Puede ser, pero
es un poco paradójico, ¿no?, que se hable de sobreoferta de energía eléctrica cuando el país adolece de consumo. Entonces, también hay que contemplar de cómo aumentamos el consumo, del buen consumo, el consumo productivo, el consumo de servicios para mejorar la calidad de vida de las personas y la capacidad productiva de las personas, ¿no? Hay países que consumen muchísimo, como Estados Unidos, poco derrochadores tal vez de energía, países un poco más racionales como pueden ser los europeos, Italia, España, que están en 34, 29 mil kilovatios hora, Austria 46, ¿no? Y países que son pues alarmantes en su bajo consumo, como países africanos, como el mínimo que es el Chad, ¿no? 98 kilovatios hora de energía per cápita al año, que es pues casi como no tener energía del todo, ¿no? Muy baja, ¿no? Ya llegando al proyecto de Laguna Grande, aquí vemos la parte sur de la reserva de Paracas, donde hay esta hermosa laguna natural, donde se ubican dos comunidades, la comunidad Laguna Grande Muelle y al frente Laguna Grande Rancherío. En primera instancia, gracias a haber ganado el concurso del BIT Ideas, accedimos a un fondo que nos permitió hacer la microred de Muelle, ¿no?, que es la que vamos a explicar en más detalle, pero también 3 años después instalamos una microred parecida en Rancherío, ya con recursos propios de la comunidad, lo cual es más meritorio y un poco de ayuda nuestra, ¿no? Ahí no ha habido ninguna ayuda externa más que la colaboración entre la comunidad y nuestra empresa. Entonces, aquí vemos algunas fotos de la microred híbrida de Laguna Grande, que incorpora 6 kilovatios de paneles solares, una o dos turbinas. Habían 2 turbinas originales, una está ahora en mantenimiento, tenemos una sola turbina de 3 kilowatts funcionando, y en la foto de la izquierda vemos la central donde están las baterías, la electrónica, los inversores, y también los dispositivos de registro, ¿no? Porque esto, siendo un laboratorio de microredes, tiene registro de velocidad de viento, de radiación solar, de temperatura. Y también todos los parámetros eléctricos relevantes, como el nivel de voltaje de las baterías, la corriente que va hacia el consumo, la potencia que va hacia el pueblo, hacia el consumo, la potencia que proveen los paneles solares, las turbinas eólicas. Entonces se consigue mucha información con este sistema y eso ha sido pues la base de mi investigación. Actualmente está funcionando con baterías de plomo ácido, pero se prevé hacer el esfuerzo para pasar a futuro con baterías de ion litio, ¿no? Tenemos 500 metros de línea de distribución, abasteciendo a 35 viviendas, cada una con su medidor y su llave y su instalación interna. La gestión es comunitaria. Ya desde el 2016 se estableció una forma de trabajar que es autogestionaria. Ellos cobran por una tarifa eléctrica de común acuerdo, y ese fondo lo guardan para poder comprar las baterías y los equipos que requieran recambio, ¿no? Entonces, está funcionando de manera estable desde el 2016, por supuesto con ciertos problemas, algunas contingencias, algunas baterías que se echan a perder antes de tiempo, pero en términos generales está dando un buen servicio a la comunidad desde su inauguración. Y ahí vemos un poco el paisaje de la zona, los paneles solares y el anemómetro y la veleta instalada en las proximidades de las turbinas. Las turbinas son de 3 metros de diámetro, de 5 palas, con generador de imanes permanentes, y también vemos ahí los reguladores y cargas de disipación que requieren este tipo de turbinas. En este esquema podemos ver cómo está configurada. Tenemos 2 arreglos fotovoltaicos, cada uno con su controlador MPPT, una turbina eólica con su controlador rectificador y su carga de disipación, el banco de baterías y los inversores. Y también los puntos donde se están haciendo las mediciones de corriente y de voltaje. En cuanto a instrumentación, tenemos toda la parte eléctrica que se acumula en un data logger y toda la parte meteorológica que va también a otro data logger donde se registra temperatura,
radiación solar, dirección de viento y sobre todo la velocidad de viento, que es tan importante. Y aquí los resultados, cómo es la radiación solar, aquí también con un poco de estadística, aplicando lo que mencionaba Juan, ¿no? Los percentiles, la mediana, el percentil 75 y el percentil 25 de la radiación solar, que da una idea también justamente de lo que se menciona de dispersión del recurso. En el gráfico B está el viento, también muy bueno, con viento nocturno, muy consistente. Eso es muy, muy favorable para la microred, que haya buen viento, por supuesto, y más aún viento de noche. Lo mismo se ve en la radiación solar, que hay muy poca dispersión, hay un recurso bastante consistente, ¿no? La temperatura es bastante estable, lo cual no provee mayor problema, y las cargas que se atienden son moderadas y presentan siempre una hora punta, como si fuera una ciudad o un pueblo. También esta pequeña comunidad tiene su hora punta, que empieza pues a las 7 de la noche y dura hasta las 9:30 más o menos, y tiene un consumo bastante estable día y noche, salvo pues el aumento diurno y la hora punta. Esto también es interesante mencionar, que ha ido aumentando con el tiempo, lo cual significa que las personas van instalando más equipos, más refrigeradoras, más iluminación, lo cual es también saludable, no solamente porque mejora la calidad de vida, sino porque mejora la facturación, digamos, de energía, más energía que se despacha y hace más sostenible económicamente la microred. Aquí la información de cuál es el potencial de captación de energía solar, considerando el área de paneles solares que tenemos. A la derecha tenemos el potencial de captación de energía eólica con una turbina. Y en los gráficos C y D vemos lo que realmente sucede, la captación real, ¿no? Una cosa es el potencial de captación, otro es lo que realmente se capta. Y vemos que la captación solar disminuye de manera importante antes del mediodía, ¿no? Y eso es por la interferencia que puede haber con las turbinas, un poco que se entran en competencia quién carga las baterías, dado que las baterías tienen un tamaño limitado. Entonces las turbinas eólicas inhiben tempranamente la captación solar, lo cual es un término a considerar también en el diseño de las microredes, que podríamos rápidamente decir que vale la pena aumentar las baterías, pero si aumentamos las baterías también tiene una implicancia en el costo. Entonces es un compromiso entre captación de energía y costo de la energía, el LCOE, que también mencionaba Juan, que es tan importante. En los gráficos en el gráfico B se ve un poco el balance de potencia de entrada versus potencia de salida, y vemos cómo hay superávit en un porcentaje de días, pero también hay días deficitarios, ¿no? Días en que hay mal viento, poco viento y poco sol, que son los días pues, problemáticos. Y en el gráfico F se ve el perfil de voltaje de las baterías, que la batería pues, es el ancla del sistema, es el principal componente en cuanto a confiabilidad del sistema y también de costos de la energía que provee el sistema. La batería es clave, ¿no? La confiabilidad de la batería y la duración es muy importante. Por eso se le presta especial atención a las baterías en cuanto a su rendimiento de ciclos de trabajo y también la profundidad de descarga. Eso ha sido materia de estudio detallado por nosotros, monitorear cuál es la estadística de profundidad de descarga de las baterías, y eso cómo afecta la duración, la expectativa de vida de las baterías, y eso naturalmente se refleja en el costo de la energía. Y aquí vemos un poco los resultados de el LLP, que es el Loss of Load Probability, como es la probabilidad de que haya en fácil apagón, ¿no? Que la microred falle y no provea de energía al pueblo. Eso con el tamaño de la batería. Naturalmente, a batería más grande va a haber menos probabilidad de falla del sistema. El punto de funcionamiento ahora está en 7.5 de probabilidad de falla con el tamaño de batería con el que se cuenta, ¿no? Eso mejoraría
se proyecta una mejora con baterías de ion litio, porque las baterías de ion litio permiten una descarga más profunda, sin mayores problemas, a 90% de profundidad de descarga. Entonces, con un tamaño menor de baterías, podemos acceder a mejores niveles de confiabilidad, menores probabilidades de falla, o LLP. En cuanto a la inversión total, bueno, sube con el tamaño de la batería, naturalmente, y si es baterías de ion litio, la inversión es un porcentaje importante más elevado, ¿no? En cuanto a inversión unitaria, también tenemos, o sea, por potencia instalada, naturalmente sube con el tamaño de la batería. Y lo interesante es que el costo de la energía tiene un comportamiento diferente, ¿no? Y crece con el tamaño de la batería de manera, digamos, atenuada, pero si se calcula el costo de la energía con tecnología de ion litio, se nota un ahorro importante, ¿no? O sea, una energía más competitiva debido a que tenemos menos cambios y menos cuentas que pagar por la renovación de las baterías. Las baterías de ion litio tienen una expectativa de vida de 10 años, o sea que solamente requerirían un cambio en el ciclo de vida de 20 años, que es de la microred. Y si cambiamos también la configuración de la generación, obtenemos resultados interesantes. Se nota aquí que la confiabilidad del sistema mejora mucho con la inclusión de una turbina. O sea, hace la diferencia poner una turbina respecto a no poner ninguna. La turbina eólica, habiendo viento nocturno y complementándose también con la generación fotovoltaica, provee una mucho mayor confiabilidad al sistema. Sin embargo, si aumentamos más turbinas, ya el efecto se disipa. Naturalmente, poniendo más turbinas, nos va a costar más la instalación, lo que se ve en el gráfico B. Y en cuanto a costo unitario, bueno, como estamos poniendo más capacidad instalada, el costo unitario también tiene un efecto que se reduce con el tamaño de la capacidad instalada. Y el costo de la energía también es interesante ver que es bastante bueno con una sola turbina, que es la curva naranja, y podría ser también mejor con ninguna turbina, pero ahí sí tenemos que aumentar la capacidad de los paneles solares, y si reducimos los paneles solares, sí tenemos un aumento de costo de la energía, porque empieza a fallar el sistema frecuentemente, con lo cual despachamos menos energía y tenemos menos que cobrar, por lo tanto sale más cara la energía. Y aquí vemos en cuanto a una simulación de Homer, que es un programa bastante conocido para microredes, cómo se podría optimizar esta microred utilizando ya la tecnología actualizada en cuanto a paneles solares, electrónica y sobre todo las baterías de ion litio. Y nos resultan diferentes casos que poder elegir. Y aquí digamos, el software nos ayuda a ver el porcentaje de fallas que se ve en el gráfico de la izquierda en rojo. El caso 1 tiene un porcentaje de falla, digamos, de falla de suministro del 3%, lo cual es bastante aceptable. Y también en el gráfico de la derecha se ve la afectación de las turbinas, de las baterías, ¿no? Este es un gráfico de todo el año, en colores, en código de colores, un gráfico bastante interesante en que muestra en rojo los niveles mayores de carga de las baterías y en azul los niveles más bajos. Entonces vemos cómo la batería o el banco de baterías va a sufrir bastante más en el caso 3 que en el caso 1. Entonces, de acuerdo a este software, podríamos optimizar la microred para un desarrollo futuro, haciendo algo similar con un poco más de paneles solares, una turbina y un banco de baterías de 17.5 kilovatios hora, menor al que tenemos actualmente. Y esto, bueno, ha sido motivo de una publicación que me costó bastante trabajo, ha sido la parte más dura del doctorado, poder lograr que se publique este artículo científico, donde está pues descrito todo lo que venimos exponiendo. Y eso lleva a nuevos emprendimientos, justamente gracias a la iniciativa de Enel Green Power, se ha instalado una microred
con la tecnología renovada, con baterías de ion litio, con lo último en electrónica, con capacidad de comunicaciones, y en futuro también se le va a poner medidores inteligentes de prepago para electrificar este pequeño pueblo que se llama Justo Pastor, que está en la intersección de la carretera a Marcona, el desvío a Marcona, ¿no? Que está cerca en la zona de influencia del Parque Eólico Guaira 1 y más aún de la pronta extensión que va a haber, creo que empieza este año, la extensión del Guaira 1. Entonces se ha configurado una microred con 2 turbinas eólicas, con paneles solares de última generación, con baterías de ion litio, sistema de monitoreo también automático de todos los parámetros eléctricos y también meteorológicos, medidores prepago, monitoreables a distancia. Entonces, es también un centro de estudios interesante que se va a poder tener en Marcona, con la idea de que desde Lima se pueda ver qué está pasando con la microred, cuánto está consumiendo cada usuario, con qué patrón y qué está pasando con el viento, con el sol. Va a ser una fuente de información muy, muy valiosa, ¿no? Y por supuesto, hay que ver la parte económica, los indicadores básicos económicos, cuánto cuesta la potencia instalada de un sistema microred y sobre todo cuánto cuesta la energía generada con el LCOE, el flujo digamos, de gastos futuros para el mantenimiento y la operación del sistema y el ingreso por energía que se va a despachar, ¿no? Eso se ha hecho para múltiples alternativas y tenemos un perfil de costos que nos lleva a un LCOE de 0.31 dólares el kilovatio hora, ¿no? Con el flujo que se ve abajo a la derecha. Básicamente hay pequeños mantenimientos, más que nada de las turbinas en el año 5 y los fuertes en el año 10, porque en el año 10, según se prevé, toca cambiar la electrónica, las baterías y también servicio de las turbinas. Entonces es un año crítico para relanzar la microred. Por supuesto, estos son proyecciones futuras que pueden cambiar en la realidad. A lo mejor la electrónica dura más, a lo mejor las baterías dan para 1 año o 2 más. Estamos todavía aprendiendo a entender la duración de cada componente. Son elementos complejos, sujetos a variabilidad estadística, ¿no? Entonces es difícil predecir exactamente cuánto tiempo va a durar una batería. Y hemos también comparado, es parte de mi estudio, en el escenario de poner baterías de plomo o acceder a una electrificación por extensión de red, o si hubiera una microhidráulica cercana, con supuestos, ¿no?, de ese tipo, comparar un grupo electrógeno, por supuesto, cuál sería el perfil del costo de la energía, o sea, el flujo de energía y el flujo de gastos de mantenimiento y operación, y eso se puede todo comparar, y resulta, pues, que con supuestos razonables, la microred eléctrica con baterías de ion litio es bastante competitiva, ¿no? Por supuesto, la que gana es la microhidro, pero cuando tenemos, pues, la posibilidad de poner una microhidro, tiene que ser afortunada la comunidad de tener una caída de agua cercana para poder poner una microhidroeléctrica. Entonces, las microredes eléctricas son realmente una opción bastante interesante para la electrificación de comunidades remotas. En conclusiones, bueno, se demuestra que la energía limpia y sostenible es competitiva en buena parte de los escenarios. Las microredes rurales son una muy buena alternativa para llegar a electrificar esa última milla, esa comunidad remota, ¿no?, usando recursos locales para generar energía local sin depender de largas líneas de conexión o de grupos electrógenos que se vuelven insostenibles por sus costos y por el transporte de combustible. La microeólica es un excelente complemento para las instalaciones fotovoltaicas, particularmente en lugares con viento nocturno, ¿no? Eso lo aprendí de Juan, que siempre me preguntaba, oye, en tal sitio hay muy buen viento. Ah, sí, y para poner un parque eólico se podría, ¿no? Sí. Y Juan me preguntaba, ¿y qué viento hay de noche? Ah, no sé, pues porque estoy durmiendo. Porque el viento nocturno es fundamental, ¿no? Porque cuando no hay viento nocturno, las turbinas se detienen
y los intereses siguen corriendo, ¿no? En este caso, si no hay viento nocturno, bueno, las baterías se empiezan a descargar y no llegamos al amanecer posiblemente, ¿no? Porque es la hora crítica. En la microred de Paracas se demuestra que la hora crítica es las 4 o 5 de la mañana, antes de que salga el sol a rescatarnos, ¿no? Y si no hay viento, la batería baja, 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 y si sigue ese ritmo, a lo mejor hay una interrupción en la madrugada, ¿no? Y que se restablece cuando ya sale el sol y remonta el viento, etc. Entonces el viento nocturno es una bendición. Ahora, a diferencia de los parques eólicos que tienen un nivel muy competitivo por la tecnología y la escala, la economía de escala, las microturbinas eólicas no es que hayan bajado mucho de precio. La tecnología microeólica no ha sufrido pues grandes innovaciones. Es ahora más confiable, más robusta. Entonces, pero cuesta bastante más a nivel unitario que una instalación fotovoltaica, ¿no? Entonces, se justifica solamente si el lugar tiene buenas condiciones de viento. En términos generales, ¿qué cosas buenas condiciones de viento? Que tengamos varias horas al día con 7 metros por segundo o más, ¿no? Si tenemos un lugar con 5 metros por segundo, 6 a veces, no vale la pena poner una turbina eólica, mejor nos quedamos con paneles solares y ponemos más paneles solares, ¿no? Eso se ha hecho una tendencia más definida con la reducción espectacular que ha habido de costos de los paneles solares, ¿no? Y de electrónica también de potencia asociada. Y muy bien, con eso termino la presentación, agradeciéndoles la atención. Muchas gracias, doctor Canciani. Como había mencionado al inicio, las preguntas se iban a responder al terminar las 3 exposiciones, así que le doy pase a Gabriela para que pueda leer las preguntas de los presentes. Gracias, Luz. ¿Qué tal? Bueno, acá hay un par de preguntas que nos ha escrito por interno. Juan, Miguel, Franco, cualquiera, por favor, puede dar su opinión. Una de las preguntas es, actualmente se cuenta con el reconocimiento de potencia del 50% para lo que son parques eólicos, ¿no? De potencia firme, por parte del COES. ¿Qué falta o qué estaría faltando para llegar al 100%? Si gusta, Juan, contesto. Dale. No, estás en mute. A ver. Sí, bueno, ese 50% en realidad se calcula por la cantidad de energía que inyecta el parque eólico en las horas punta. No necesariamente es 50%. En un lugar malo a lo mejor es 30%. No necesariamente va a ser 50%. Si llega a 50%, excelente. Y realmente, ¿qué hace falta para que sea 100%? La verdad, no se va a llegar nunca a 100% porque es una medida, digamos, que tiene que ver con el factor de planta, o sea, la cantidad de horas que produce el parque eólico a la máxima potencia, con lo cual el mejor de todos los parques eólicos a lo mejor llegue a 4.500, 4.600 horas. Un año tiene 8.700 horas, con lo cual nunca va a poder producir el 100%. Tendría que producir toda esa energía a lo mejor en la hora punta, ¿no? De 5 a 11. Pero no, físicamente no se puede llegar a ese nivel. Ese es un nivel que tienen a lo mejor las térmicas, ¿no? Claro, claro. Ok, gracias Juan. Tenemos otra consulta. Nos comentan, actualmente se cuentan con aerogeneradores sin palas de hasta 15 megas. Seguramente están en etapa de pruebas, pero ¿saben si esto tendría algún efecto en la calidad de la producción? Para el contexto peruano, ¿sería aplicable? ¿Turbinas eólicas sin palas? Sí, correcto. Me imagino que se refiere a las Vortex, ¿no? Que son como unos postes que vibran y creo que es un prototipo, ¿no? Yo creo que desde que lo conozco a Franco hace una buena cantidad de años, andaba en YouTube
ese tema de estas turbinas, que yo sepa, todavía no son, digamos, comercialmente viables. Son un prototipo, las están desarrollando, pero Claro. que yo sepa, salvo que me equivoque, todavía no hay, a lo mejor han hecho un prototipo, no sé. ¿Tú sabes algo, Franco? Bueno, si me permiten decir las cosas con su nombre, eso es un fiasco. Es un fiasco y una iniciativa eterna para recaudar fondos para un prototipo que no lo terminan año tras año tras año y no lo ponen a prueba ni lo certifican. Yo he revisado toda la información técnica y no tiene ningún fundamento. Tienen unos saltos lógicos del tamaño del Atlántico y realmente no tiene ningún sustento en cuanto a aerodinámica ni ningún sustento en cuanto a generación eléctrica. Entonces, se ve muy bien en las ilustraciones que hacen con realidad virtual, pero no tiene la información que proponen, no tiene ningún sentido. Ah, correcto. Y he hablado con ellos, no es que esté hablando por hablar, me he entrevistado con ellos por teléfono hace unos años y se excusaron porque no estaba la persona que tenía la capacidad técnica para responderme y me dijeron que me iban a escribir un correo y me iban a llamar, cosa que estoy esperando hasta ahora. Entonces, Vortex Plateless es una pseudociencia recaudadora de fondos. Realmente le hace daño a la industria porque engaña a las personas y de buena voluntad y que le dan fondos, incluida Repsol, y no tiene ningún sentido, ningún fundamento. Y para empezar no es una turbina, ¿no? Porque para que sea turbina tiene que girar. Claro, tiene que tener. Sí, pero no, yo lo sigo hace... Yo opino lo mismo, pero no... Tú lo has dicho más claro, Franco. Bueno, disculpen la sinceridad, pero hay que decir las cosas por su nombre. No, está como perfecto. te digo, yo he visto eso en YouTube desde que te conozco. Sí, bueno. Ya, eso es una buena cantidad de años. Es una iniciativa eterna, digamos, ¿no? Que no termina de cerrar. Claro, cuando esa turbina que ustedes vieron en la primera foto a la izquierda es la Guaira 5, se fabricó y se probó en campo y se le puso un anemómetro al costado y se le sacó unas primeras mediciones de su posible curva de potencia. Por supuesto, esa turbina, para venderla comercialmente, exportarla, tendría que tener una certificación, para lo cual habría que llevarla al CEDER de España o a otro equivalente para que le hagan todas las pruebas y certifiquen su curva de potencia y pueda tener el sello certificado. Eso cuesta como $15,000. Yo le sugería al CEDER del CIEMAT de España que contacten a estos españoles, porque son españoles, y que los inviten a certificar y probar con un banco de pruebas su invento. Claro. Cosa que no ha sucedido, ¿no? Por supuesto. Ok. Gracias Franco, gracias Juan. Y bueno, para que Miguel no se resienta, tenemos una pregunta también para él. Miguel, ¿qué opciones existen en el mercado peruano para controlar la variabilidad de la generación eólica? ¿Cómo ven las perspectivas de su instalación en el mercado peruano en términos de el ECOE y adaptación al CEIN? Bueno, hay bastante debate sobre eso actualmente, sobre cómo realizar la predicción de los vientos, ¿no? Pero la verdad es bastante complicado tener una predictividad al 100%. Siempre vas a tener un margen de variación basado en tus pronósticos más seguros que puedes tener de compañías tipo AWS Power, ¿no? Es una realidad que tú tienes que convivir, en que vas a tener este margen y de alguna manera tienes que tener una tecnología asociada, ya sea de almacenamiento o una central térmica hidráulica que va a tener de algún modo regular esta falta de predictividad que tú vas a tener, ¿no? Que está intrínsecamente relacionado con la forma en la que operan las centrales eólicas. Básicamente es parte de lo que se viene. Hay mucho debate actualmente con el COE en ello, quién va a ser responsable, si va a ser responsable del COE, va a ser responsable el ente generador, quién va a asumir mediante el control de frecuencia primaria, secundaria, todas esas desviaciones que se producen en el CEIN, que finalmente están vinculadas con la frecuencia y con la calidad de energía.
pero bueno, es algo que se viene y es algo que va a tener que convivir el TEIN, más aún en el futuro cuando haya un incremento de la capacidad instalada de parque eólico en Perú, ¿no? Ok, Si ok, me permiten Miguel. complementar. Sí, por favor, Claro, Franco. el almacenamiento sería fundamental para ello, ¿no? Eso también tiene un costo, por supuesto. Sería interesante hacer proyectos y sacar perfiles, por ejemplo, de cuánto costaría una operación de PHS, ¿no? De bombeo hidráulico a reservorios elevados para luego turbinar esa agua y recuperar la energía parcialmente, ¿no? Eso es una tecnología establecida a nivel mundial que podría también usarse en el Perú y tenemos las condiciones para hacerlo, porque tenemos cordilleras costeras, tenemos taludes importantes, justamente en Marcona hay diferencias de altura de 800 metros en poca distancia, en las, digamos, la explanada ahí de las lomas de Marcona, y también están los parques eólicos. Hay un proyecto en Chile que se llama Valhalla, que está buscando fondos para hacer un sistema de pump hydro storage masivo asociado a una planta fotovoltaica en este caso, ¿no? Está la operación de la Isla del Hierro en las Canarias, que usa bombeo de agua para también compensar las variaciones del viento y abastecer de energía estable a los poblados que están en esta isla. Y también está la posibilidad del hidrógeno, ¿no? Y baterías, pero yo creo que la más grande forma o la más masiva forma de almacenar energía es el bombeo de agua, ¿no? Y tenemos las condiciones para hacerlo. Obviamente eso va a implicar un costo, pero yo creo que es el futuro. Si tenemos más y más parques eólicos y más plantas solares para compensar la variabilidad, podríamos tener una enorme batería, digamos, de agua bombeada, ¿no? Sería muy interesante. Por supuesto, claro que sí. Listo, Franco. Bueno, terminamos la ronda de preguntas. Alfredo, por favor, continúa tú para dar el cierre. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos los ponentes. Voy a compartir mi pantalla un segundo, por favor, me avisan. Simplemente agradecerles a todos los que hasta esta hora nos están acompañando. Ha sido de verdad un honor y un placer escuchar a tan connotados pues, expertos de la energía eólica. Yo diría no en una ponencia, sino una clase. Ha sido literalmente una clase sobre temas técnicos y temas de desarrollo de proyectos para aquellos que nos apasiona el tema de la energía y sobre todo la eólica. De verdad de sumo interés. Les agradezco el compromiso y el tiempo que han podido vertir acá Miguel, Juan y Franco. Esperamos contar con ustedes también para una próxima oportunidad. Y bueno, a nombre, digamos, de la Asociación Civil Perú Renovable, agradecerles a todos e invitarlos también, digamos, a poder seguir en contacto, ¿no? A seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. Otra vez los invito a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Perú Renovable y a contactarnos para cualquier colaboración a nuestro correo electrónico contacto@perurrenovable.org. Como dice acá esta pequeña frase, soñamos con un Perú renovable y juntos lo haremos realidad. Estamos seguros que con más de estas iniciativas y compromiso de parte de actores relevantes en el sector como los ponentes el día de hoy lo vamos a lograr.